Feliz sábado, feliz fin de semana. Gracias por estar acompañándonos hoy día. No sé si alguien me puede indicar con un dedito si se escucha bien o no, se escucha despacio. A ver si la Caro o la Maru me pueden decir si se escucha bien o se escucha mal. ¿Alguien se escucha bien? Les voy a pedir entonces que me pongan ahí en sus cuando vayan sus mensajes de dónde nos están viendo, ¿ah? Para mandarles saludos a sus respectivos países por el tema de horario y de lo que vamos a conversar. Hoy día tenemos como invitada una gran escritora, meditadora también, estudiosa del tema de la muerte y también se desarrolla o tiene que ver con el acompañamiento de las personas moribundas o que están dispuestas a pasar, preparadas para pasar al otro lado. Hoy día invitamos a Jocelyn, es una persona que maneja mucho el tema espiritual, sobre todo a través de comunicaciones mediúnicas, con Carmen Saibe, que fue una de las personas ella vive, que la introdujo en este tema de lo que es cómo los espíritus se relacionan con nosotros, qué sucede después cuando nosotros como seres espirituales nos desencarnamos de nuestra experiencia actual. Lo bueno, lo malo, los miedos, todo lo que nos llevamos y qué es lo que tenemos que cambiar para poder tener una buena vida primero, para entender, y también una buena muerte. Estamos esperando a que se conecte Jocelyn para poder invitarla a participar. Ya debería estar casi atenta a nuestros mensajes. Le agradezco por estar hoy día sábado aquí en Chile a la 1 de la tarde. En otros países estamos en Argentina a la misma hora, en otros países un poco más temprano, porque el interés que tiene este tema de la vida después de la muerte es gravitante. Muchos tenemos miedo a lo desconocido, terror a la muerte, pero acá queremos ver que nos va a mostrar Jocelyn la verdad de lo que sucede, lo que ella ha estudiado, lo que ha recopilado como información, y eso nos va a poner a disposición de los que estamos viendo este vivo y a los que van a ver después el video. Vamos a tratar de mandarle ahora un mensaje a Jocelyn, a ver si está aquí lista para que pueda entrar. No tengo a Jocelyn, voy a invitar a cualquiera. Así que ahí veamos si encuentro aquí a Jocelyn. Eso es. Para que pueda conectarse. Ella está en este momento en España. Ella es de origen cubano y acá está, pero estamos, creo que estamos aquí, ahora sí, la invitamos, perfecto. La comunicación no nos falla porque en España siempre tenemos algunos problemillas, esperemos que esta vez sea mucho más pedito. Vamos a, yo soy aquí, esperando que yo soy aquí, dice, mando un saludo, está viendo, puedes conectar. Algo pasa, esperando la conexión. Estas situaciones siempre son un poquito más tensas y ponen aliño a estos encuentros. Vamos viendo, esperando la respuesta para que se conecte. Normalmente yo hace muchos vivos, pero por Zoom o por plataformas de YouTube. Veremos qué nos pasa ahora. En todo caso, uno de los libros que da muestra de toda esta experiencia acumulada se llama Las Puertas de la Luz, que nos enseña a los que nos quedamos acá, este tránsito, sí, va a quedar grabado el programa, cómo aprender a lidiar con esto. A ver, vamos a ver qué pasa con Jocelyn. Vamos a ahí enviar la solicitud, tiene que pincharla Jocelyn para que puedas entrar. Ahí te la envío de nuevo, tú aceptas y eso es perfecto. Ahí se está conectando. Vamos a ver qué pasa. Marcelo. Estamos todos ansiosos de escuchar su experiencia y su conocimiento.
sumando más gente. Siempre nos damos como 5 a 7 minutos de la conexión. Vamos a saludar a las personas que están escuchando y nos pongan ahí de dónde están viéndonos, ¿no? Hay uno que de Argentina, Santiago, Chile. Eso es. Vamos a ver si podemos conectarnos de mejor manera. Pero parece que esa es la conexión. No te veo. ¿Pero me escuchas, Jocelyn? Es posible que la cámara esté enfocando hacia otro lado. Todavía sigue ahí. Desde Colombia, saludo a Colombia. Ya son las 11 de la mañana. Pena Jocelyn, pero yo no la veo y él no me ve. No la escucho. Qué raro. Entonces, ¿se escucha? Pero no escucho, no, tengo el retorno de Jocelyn. Vamos a ver si podemos volver a llamarla. Pero él dice lo que es un solo invitado. Deja cortar aquí y vuelvo a invitarlo. Vamos a probar nuevamente. La tercera es la vencida. Se ven los dos, pero aquí no me veo ni la escucho, así que no podemos tener una conversación. Dice si este video en vivo. Sí, eso, exacto. Bueno, allá va la solicitud y envío. Ahora sí, pareciera que esta vez sí. Vamos a esperar a que yo acepte la invitación y entramos. Está cargando, pero... ¡Ah! Eso. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Los espíritus estaban en contra nuestra. Bueno, No lo estaban haciendo fácil. ¡Qué gusto, Marcelo! Ya estamos. ¿Cómo estás, Jocelyn? Estamos aquí, pues ya estamos. Ya arriba. Estamos con Chile. ¿Me oyes bien? Exactamente. Espérate, ¿me oyes bien? Te oyo perfecto. Ok. Estoy oyendo perfecto. Bien. ¿Y tú, bien? Yo te oigo perfecto. Jocelyn, tengo como 1000 preguntas. Vamos. Como 10 horas de vivo, porque no alcanzar con una tampoco. Vamos. Bueno, te voy a presentar para los que no te conocen. Primero, ¿cómo yo llegué a ti? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo la conoces? Fue porque cuando empecé a escribir mi libro, que se llama El propósito de la vida, me topé con tu libro, que incluso lo tengo aquí, Una puerta hacia la luz. Y puse algunas cositas ahí en mi libro que tenía que ver con tu experiencia y con la información que traían del otro plano. Y entonces me topé contigo en internet, en las redes, y dije, bueno, vamos, intentemos esto y aquí estamos. Te quiero presentar para el resto de las personas que tu nacionalidad o de origen es cubana. ¿Me equivoco? No. Vives en España hace un tiempo. Nací en Cuba. Sí, así es. Sí, escribir, eres meditadora de grupos, y estudiosa del tema de la muerte, así como también de apoyar a los que están por partir. ¿Algo más que declarar? No, eso está perfecto. Ahora, mientras vayamos hablando, iremos profundizando más. Por supuesto. La pregunta, como el tema de hoy día tiene que ver con el plano físico y el plano no físico o espiritual, ¿qué es para ti, después de todo este tiempo, la muerte? La muerte para mí es una transición. Es simplemente pasar a otro estado de conciencia donde ya no es necesario el cuerpo humano. Es el final de mi experiencia física para regresar al mundo espiritual, en donde volveré a recordar mi verdadero propósito. Es como una vacación para volver a casa, a donde pertenezco, y volver a recuperar fuerzas, claridad, recordar quién soy, experimentar el amor indescriptible de Dios. En fin, la muerte es simplemente un paso a una mejor vida, donde entenderé mejor el propósito de la vida. Esto es como un pasajero en tránsito, podríamos definirlo. Así es. Te oigo un poco bajo, Marcelo. Yo no sé por qué. ¿Tú me oyes bien de volumen? Sí, yo te escucho. ¿Será que me tendría yo que poner
me tendría que poner algo, porque te oigo, es decir, tengo que hacer un esfuerzo porque no quiero dejar de oír tus preguntas. Dame un segundo porque voy a cambiar de audífono a ver si falla eso. Sí, porfa. A ver ahora. ¡Ah! ¿Me escuchas? ¡Qué diferencia! Cambió. Sí. Ah, ahí era la cosa. Ah, gracias. Es que acá parezco relator de fútbol, por eso lo quería. Bueno, el tema es... ¿Y sabes qué? Voy a tener... Dime. Está perfecto. Espérate, perdón, me estoy dando cuenta que este móvil tiene baja la batería. Perdón, tengo que ir, estoy caminando. Ahora seguimos, Marcelo, ve pensando tú. Sí, perdón, pero es que me acabo de dar cuenta que tengo la batería baja. No te preocupes. Y estoy La pregunta que te iba a hacer ahora, ¿cuál es la puerta hacia la luz? La muerte. La muerte es en sí misma esa puerta. La muerte es la puerta hacia la luz. Claro que hay muchos momentos en nuestras vidas donde se presenta una puerta hacia la luz. Es decir, cada vez que yo, por ejemplo, dejo de pelearme con lo que está pasando, se está abriendo una puerta hacia la luz. Es decir, cada vez que yo fluyo con lo que está pasando, estoy abriendo una puerta hacia la luz. La luz no es más que darme cuenta de que todo está bien como está. A ver, no he podido conectar esto. Espérame un minuto, porque yo tengo que conectar. No hay problema. Ahora sí, ya. Ahora sí. Porque si no, perdón, yo ahora tengo la ventana atrás, pero me voy a poner así. Bueno, lo importante es que se me oiga. Perdón, todo este movimiento, querido público, es que... Ok, mi querido Marcelo, así lo voy a hacer. Tanto movimiento. Ay, 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 ay. Saludos de Puerto Rico también. Es que no soy tan, ¿cómo se dice? No soy tan docta en los lives en Instagram. Ok, seguimos, Marcelo. Entonces decías tú que se presentan momentos en los cuales podemos estar a puertas de esa puerta que nos va a llevar hacia la luz. Sí, nosotros, el libro que escribimos, hablamos de la puerta hacia la luz como la muerte. La muerte es solamente un paso hacia la luz, siempre y cuando nuestra muerte se produzca en paz. O sea, nosotros vamos de inmediato a la luz, veremos esa luz maravillosa en la que se siente un amor indescriptible, siempre y cuando esté en un estado mental y emocional tranquilo. Por eso es tan importante prepararse para morir. Esto se desconoce muchísimo porque yo llego del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que muero. Entonces, si mi estado mental y emocional es un estado como 1000 veces lo tengo en la vida, alterado, es decir, cuando yo digo estado mental y emocional quiere decir que alterado quiere decir que de alguna manera, me estoy peleando con lo que está pasando o estoy, ¿cómo se dice? Cuando me estoy frenando, me estoy resistiendo, no he acabado de poner mi casa en orden, es decir, mis cosas en orden, tener paz conmigo misma, paz con mi vida tal cual es. Todo eso hace que haya una alteración que cuando llegue del otro lado me va a mantener atada a este plano. Yo no quiero seguir atado a este plano porque lo que me corresponde es dejarme ir, dejarme llevar hacia la luz. Entonces, por eso es tan importante en la vida, porque vi que pusiste aprender a vivir y aprender a morir conmigo. Y entonces es que morimos idéntico que como vivimos. Es que no hay ninguna diferencia entre lo que pasa allá y lo que pasa aquí. Si yo estoy acostumbrada en vida a practicar ver lo que me atora en la vida, todo aquello que me impide, bueno, vuelvo a lo mismo, aceptar la vida como se me va presentando cuando estoy impaciente, cuando estoy juzgando, cuando estoy enojada, cuando estoy... Todo eso que es humano, todo eso lo voy trabajando en vida para aprender a fluir mejor. ¿Cómo aprendo a fluir mejor? Yo aprendo a fluir mejor en la medida en que veo que eso, lo que me impide fluir son mis pensamientos.
no es lo que está sucediendo, sino cómo yo me relaciono con lo que está pasando. Cada vez es tan importante, mi querido Marcelo, el autoconocimiento. O sea, es básico entender que que todo lo que me impide ser feliz es un pensamiento. Es un pensamiento basado en la idea de que yo estoy separada y sola, que me siento separada y sola, porque he olvidado mi contacto con mi divinidad, y al sentirme separada y sola, creo, ¿cómo se dice? Creo falsamente que mi seguridad depende de lo que sucede afuera, es decir, de lo que sucede a mi alrededor. O que depende de que yo sea perfecta, o sea, de que yo sea perfecto o de lo que está sucediendo a mi alrededor sea perfecto. Creo, desde ese lugar de desconexión con mi ser, me creo que algo o mi manera de ser o algo afuera de mí me va a hacer recuperar la seguridad perdida. Entonces, cada vez que hay algo que sucede, que yo hago o que sucede o que hacen otros o que sucede en alguna circunstancia de mi vida que no es lo que yo esperaba o lo que yo quisiera o lo que yo creo que es importante para mi felicidad, eso va a generar un cortocircuito. Pero ese cortocircuito es porque la realidad de cómo soy o de cómo son los demás o de cómo son las cosas se pelea. Esa realidad se está peleando con mis ideas basadas en la inseguridad, en el miedo, en la separación. Bueno, todo esto es para decir que cada vez que yo en vida aprendo a ir más allá de mis ideas, aprendo a entrar en contacto con la incomodidad que me genera lo que está pasando, es decir, no me peleo mentalmente, siento lo que me produce lo que está pasando, siento la incomodidad o la inseguridad que me produce lo que está pasando. Cuando practico esto, voy abriéndole la puerta a la luz. La luz es la luz de mi ser, ¿ok? Cuando yo llego del otro lado a la luz, con lo que me encuentro es con la luz de Dios o con la luz de lo que somos. Voy a volver a recordar el amor que soy. Entonces, allá es más fácil porque no tengo un cuerpo físico. Pero aquí le abro la puerta a la luz cada vez que yo, hazte de cuenta que quito la barrera de mi pensamiento, que no le hago caso al pensamiento y entonces permito que esa luz que está en mí entre, no es que entre porque ya está dentro de mí, pero que yo la contacte. Me permito que mi ser superior se manifieste porque las puertas que yo había puesto entre mi ser superior y yo, que son las puertas del pensamiento negativo basado en el miedo, en la separación, las abro y la luz se manifiesta. Cuando llego del otro lado, si no he practicado este tipo de entendimiento en la vida, llego con los mismos pensamientos y las mismas emociones que tuve en vida, con las que me peleaba, que me hacían pelearme con todo lo que estaba pasando. Y entonces voy a llegar del otro lado y solo voy a seguir viendo mis ideas y mis emociones, no voy a poder ver la luz. Entonces, cuando uno muere, primero lo ideal es morir en paz, prepararse para tener paz. Y también una cosa, por ejemplo, yo cuando mi papá, bueno, y también cuando mi mamá murió, yo lo único que le decía a mi papá, todo el tiempo le decía, mi papá era un hombre creyente y era católico y creía en Dios, pero desde luego, si yo le hubiera hablado como te estoy hablando a ti, no hubiera entendido nada. ¿Cómo que las puertas del pensamiento? ¿Cómo que mi pensamiento se pelea con la realidad? No hubiera entendido nada de lo que estoy diciendo. Pero yo le decía, papá, solo pide ver la luz. Es que no importa, yo sabía que él creía en Dios, entonces entrégate a la voluntad de Dios. Pide que la luz se haga en mí, pido ver la luz o me entrego a la voluntad de Dios. Papá, es lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que decir, porque con solo pedir ver la luz,
en lugar de estar en mis ideas de lo que debería de ser, al pedir ver la luz estoy abriendo la puerta para que la luz se manifieste. Entonces, al pedir ver la luz, inmediatamente cuando llegamos del otro lado, la luz se hace, porque mi pensamiento no está atorado en ninguna negatividad. Espero que esté Ni creencia tampoco. sentido lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, ni creencias tampoco, que son la base de nuestro pensamiento. Jocelyn, Dime. cuando nosotros vemos y estudiamos esas culturas antiguas como la egipcia, la tibetana o algunas ancestrales, ¿no? Vemos que ellos tenían rituales, incluso hay libros de cómo proceder para despedir a nuestros seres queridos en el tránsito hacia la luz. ¿Por qué los occidentales nos cuesta tanto eso de entenderlo? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué nos desconectamos de esa cultura, de esa información tan valiosa que se desapareció? Sí, porque, gracias Marcelo por hacer esa pregunta. Sí, porque no hay duda que las antiguas civilizaciones, muchas, escribieron mucho sobre esto y se dedicaron, gran parte de sus sabiduría, de sus estudios tenía que ver con el tránsito hacia la luz. De hecho, el de los egipcios se llama el libro de salida hacia la luz, que se llama el Peri Emheru, igual que el de los tibetanos, el libro de salida hacia la luz. Es decir, había que prepararse para salir a la luz. Pero ¿qué pasa? Que en este siglo nuestro, este ha sido el siglo del raciocinio, se le ha dado demasiada importancia a la mente, a que todo tiene que ser explicado, todo tiene que ser científicamente comprobado. Ha tenido sus ventajas este siglo industrial, tecnológico, sí, el poder de la mente, pero hemos perdido el contacto con nuestra realidad divina, el contacto con lo que realmente somos, de donde viene la verdadera información para poder entender nuestro propósito en la vida. Entonces, sí, ha sido un excesivo uso de la mente y poco contacto con esa otra realidad de nosotros, la sabiduría del corazón, el lado femenino. Y sí, es una pena, y ahora es que estamos volviendo a recuperar esta conciencia, estamos volviendo a recordarlo, quizá porque tanto raciocinio nos ha llevado a un punto donde, bueno, pues como ya lo vemos, estamos viendo, el mundo está en un caos absoluto y total, y entonces ahora sí estamos listos para buscar otra vez respuestas más profundas para volver a recordar quién somos. Además, todas estas filosofías, bueno, como el antiguo Egipto o el hinduismo o el budismo, bueno, ni hablar de una sabiduría primordial de sabios y sabias que los griegos que buscaron dentro de sí mismos, que tenían muy claro que había una realidad divina en la filosofía perenne, en la que está basada la sabiduría antigua, habla de que todo tiene todo está conformado por una realidad divina y que nuestro propósito es recordar esa realidad divina. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que entender es que no morimos, que la muerte no existe, porque esa realidad divina siempre vive, nunca muere, está en nosotros, ahora manifestándose en este cuerpo como Jocelyn, en el cuerpo de Marcelo y en el cuerpo de cada uno de los que nos están viendo. Hay una chispa divina que es la misma en todos, que está latiendo y que nuestra principal motivación o nuestro principal propósito es descubrirla y manifestar esta luz que somos aquí en medio de la oscuridad. Pero esto ya lo sabían bueno, o sea, también las bases de todas las religiones tienen esto de base, o sea, la realidad divina de cada uno. Lo que pasa es que se ha olvidado, pero bueno, ya es hora de volver a recordar lo que los sabios... Por eso estamos en eso. Es tiempo de recordar, porque estamos en un proceso de cambio de conciencia. El cambio de conciencia que estamos viviendo, Marcelo, tiene que ver con en lugar de estar basados en el ego, en la idea de separación, de que somos separados los unos de los otros, separados de Dios o de nuestro origen o de la conciencia universal, lo cual ha dado lugar a todos nuestros comportamientos que tienen que ver con el deseo de controlar para yo sentirme seguro, el deseo de buscar la seguridad afuera, el deseo de que me reconozcan, de ser especial, de ser aceptado. Todos nuestros deseos y la forma en que hemos vivido nuestras vidas hasta ahorita, en el nivel de conciencia que nos encontramos, está basado en esta idea de separación en la que nos sentimos solos
de lo cual nace el miedo, de lo cual nos lleva a querer que todo sea de determinada forma para recuperar aquello que hemos perdido. Pero eso ya se acabó. Esa manera de pensar basada en la separación ya no da para más. Es más, nos estamos autodestruyendo todos basándonos en esta manera de actuar y de pensar. Entonces ya no da para más, y lo que está sucediendo es que se nos está pidiendo que ya nos basemos en el recuerdo de lo que somos, que es amor y unión con todos. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo actúo desde el amor, es decir, mi esencia es amor, ¿ok? La tuya y la de todos los que estamos aquí juntos, nuestra esencia es amor. Cada vez que cada uno de nosotros actúa desde la inseguridad y desde el miedo, lo cual es humano, pero cada vez que actuamos desde el miedo, desde el vacío, la inseguridad, y actuamos para lograr de alguna manera manipular algo, cambiarnos a nosotros o cambiar algo para yo volver a recuperar la seguridad, genera un cortocircuito, porque voy en contra de lo que soy. Estoy actuando desde el miedo y esto genera un cortocircuito. De ahí que la desarmonía del mundo actual, bueno, que siempre ha habido, la hemos generado entre todos porque nuestros comportamientos están basados en ese miedo. Entonces, cada vez que yo actúo desde el amor, es decir, cada vez que yo hago algo por alguien más, me unifico. Soy amor y unión con todo, me unifico a ese otro. Cada vez que yo dejo de criticar algo, me unifico a eso. Cada vez que dejo de criticar a alguien, me unifico a lo que el otro es. Cada vez que me dejo de criticar a mí, me unifico al amor que soy. Cada vez que soy paciente, me unifico a la situación. Cada vez que me dejo de pelear, me unifico. Entonces, a ver, esto no quiere decir que... no somos perfectos. Es decir, sí voy a ser impaciente, sí me voy a enojar, sí me voy a equivocar muchas veces. Sí, es parte del proceso del olvido, actuar desde ese lugar de desarmónico. Es normal. Pero lo que ya ha llegado el momento es que cuando yo esté actuando desde un lugar desarmónico, cuando me dé cuenta o después o cuando pueda, vuelvo a recordar quién soy. Tengo que volver más a la conciencia de unidad, que es al amor que soy. No sé si me explico. Eso sí, se entiende. Sí. Quiero preguntarte si la clave es, bueno, como dijiste recién, ir desde el amor, pero también aceptar lo que nos pasa, ¿no? Un proceso de tal cual ocurre hoy día es lo que yo tengo para aprender, y no resistirme que fuera de esta manera, quisiera cambiarlo, me resisto, como dijiste tú, y aparecen miles de cosas que van en contra de esa unión, básicamente porque no queremos aceptar nuestra realidad, nuestro momento. ¿Puedes volver a repetir? Porque se me pasó algo aquí. No, te decía que tenía que ver con la aceptación que a veces nos cuesta darnos, digamos, respecto a nuestra propia vida, a nuestra experiencia, que ahí es donde ponemos resistencia a lo que nos sucede. Y eso nos desconecta de la unión, como dices tú, de la fuente. Sí, sí, es increíble cómo, mira, a mí me pasa todo el tiempo. Por ejemplo, yo soy súper perfeccionista, digo, eso es un defecto, vamos, defecto, es decir, no quiero decir defecto, eso viene del ego. El perfeccionismo viene del deseo de que tú crees que si eres perfecto, ya todo va a estar bien. Pero es que las cosas no están bien desde mi perfección o desde la perfección externa, sino de la aceptación. Lo que me unifica no es la perfección, sino la aceptación de cómo es. Me encanta que lo digas. Ahora vamos a ver una parte más como práctica para la gente. ¿Qué pasa con el alma cuando muere la persona y desencarna esa alma? ¿Qué le pasa? ¿Con qué se encuentra? Bueno. ¿Qué aparece? Hay varias posibilidades para el alma, para nuestra alma cuando se desencarna. Una es, como digo yo, si no hemos muerto, si no nos vamos en paz, si nos vamos
todavía fuertemente apegados a lo que estamos dejando, porque creo que soy indispensable para mi familia, porque creo que todavía tengo que arreglar más cosas para ellos, porque tengo culpa, porque me siento que no me perdonaron o no me he perdonado. Todo aquello que me siga apegando al plano terrestre, cuando yo llegue del otro lado, voy a seguir apegada al plano terrestre, voy a seguir viendo este plano y no voy a poder ver la luz de inmediato. Aunque del otro lado están mis seres queridos que ya han partido y guías y seres de luz que están ahí para ayudarme a dar para esta transición, ellos al estar en la luz están vibrando en una frecuencia más alta y no los puedo ver porque mi frecuencia sigue vibrando en la Tierra. La frecuencia se determina con los pensamientos que esté teniendo. Si mis pensamientos están en lo que dejé, no puedo ver la luz. Pero la veré, porque para eso es el proceso del tránsito, es para que tarde o temprano, gracias a los rezos de los que se quedan aquí, las misas que me hacen y que recen por mí, y gracias a que me voy a ir dando cuenta de cosas mientras esté en el tránsito, tarde o temprano pediré ver la luz y la luz se hará para mí. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la luz? Es muy interesante cuando llegamos a la luz, porque todos vamos a llegar a la luz, ¿ok? Tarde o temprano todos llegamos a la luz. Dependerá, como les digo, de el nivel de terquedad mental en la que esté, o negatividad mental en la que esté. Pero bueno, Bien. Suponiendo que estoy en la luz ya, lo primero con lo que me encuentro, esto me baso en las experiencias que he tenido con mi amiga Carmen de Saibe, gran psíquica, y como siempre digo, esto es mi experiencia, no pretendo tener la verdad absoluta, comparto lo que yo he vivido con ella. Lo primero que te encuentras es a tus seres queridos. Es muy probable que encuentres, si se fue tu abuela, tu abuelo, tu hermano o un hijo, madre, padre, te encuentras a seres queridos que están ahí para darte la recepción. Te encuentras con guías, seres de luz que ya conocemos de antes, que volvemos a reconocer que están ahí para ayudarnos a dar este paso. Dependiendo si tuvimos una enfermedad larga, es posible que pasemos un periodo de reposo para que nuestros cuerpos emocional y mental inferior se recuperen. Aunque ya no tengamos el cuerpo físico, aunque la enfermedad ha desaparecido, hay un proceso de recuperación. Para aquellos que... Te hago un paréntesis que me gustó esta pregunta. Dice, ¿qué pasa con las personas que no tienen a nadie que recen por ellas en este proceso? Qué buena pregunta. De veras que eso es como la película de Coco. Digo, no sé si la persona vio la película de Coco. Pues esa alma no tiene tanta ayuda como los que sí rezan. De todas maneras, del otro lado hay miles de almas esperándonos para ayudarnos. Pero claro, sí, es una pena que no recen por ti, porque no hay duda que los rezos es como si les estuviéramos enviando inyecciones de luz para que se desapeguen. Entonces yo siempre digo, no solo reza por tus seres queridos, reza por todos los que están del otro lado y no tienen quien les rece. Mándale luz a todos aquellos que no tienen familiares que están rezando por ellos. Entonces, hay un mito, perdón. Sí. Estás entusiasmado con eso. Hay un mito que es muy común, digamos, muy pedestre, que tiene que ver con que las personas fallecen y se vuelven sabias, que como que recibirán toda la sabiduría. Y otros casos también depende de la creencia que vamos a un paraíso, al purgatorio, el infierno, que son todas esas historias que hemos estado constantemente asolados por esa información proveniente de nuestras creencias. ¿Qué hay de verdad de eso? ¿Y qué hay de mito de eso? Bueno, sí existe el paraíso. El paraíso es volver a reencontrarnos con este amor indescriptible que se siente en los planos superiores. Ahora, es todo un proceso. Es decir, así como hay niveles de conciencia en la Tierra y al mismo tiempo que hay alguien que está salvando vidas, hay alguien que está matando, del otro lado en la luz hay muchos niveles de conciencia y nosotros llegamos al nivel que nos corresponde en la luz. Una de las cosas que a mí me parece interesante, Marcelo, es que no existe el castigo ni el juicio. Solo hay amor y armonía. Nadie te juzga, nadie te castiga. Entonces, pero lo que sí existe es que
al recuperar la conciencia de lo que somos, una de las primeras cosas que sucede es que se nos presenta la película de nuestras vidas. En esta película de nuestras vidas experimentamos todo el amor que dimos y también experimentamos toda la desarmonía que le generamos a otros. Así que voy a decir en carne propia, ya no tenemos carne, pero no sé cómo sentimos, bueno, en el cuerpo emocional, porque tenemos un cuerpo emocional y mental. Cuando nosotros salimos del cuerpo físico, todavía continuamos con emociones y pensamientos y cuerpos superiores. Sentimos todo el dolor que hemos generado y sentimos todo el amor que hemos generado. Esta experiencia nos cuentan que puede ser que, aunque están unos seres de luz de muchísimo amor acompañándote para darte amor y ánimo cuando estás viendo esto, sí se siente arrepentimiento, porque ahí te das cuenta de que pasaron muchas oportunidades que no supiste aprovechar y te duele muchísimo el dolor que le causas a otros. Claro, estos seres de luz que están ahí acompañándonos están ahí para ayudarnos a entender que estamos en un proceso evolutivo en donde sí estamos yendo de la oscuridad a la luz y que parte del proceso, desde luego, es no solo que hacemos daño, sino que nos hacemos daño a nosotros. Vamos, y todo eso se ve, se siente en esta película. Entonces, nos cuentan que al tú sentir el daño que tú has hecho, es que tiene un propósito el ver la película porque se te aclaran muchísimas cosas y se nos dice que muchas veces de los errores es de lo que más aprendemos porque se te queda grabado en ese momento, vamos, en esa experiencia, se te queda grabado todo lo que no quieres volver a repetir, que es cuando volvemos a encarnar, son situaciones que ya nunca más quieres volver a repetir, cosas que tienes bien grabado. Por ejemplo, hay personas que bueno, yo tengo esto, yo por ejemplo, tengo una cosa que tengo muy grabada, es que yo jamás me quiero aprovechar, pero ni media cosita de nadie, por ejemplo, no, es como si, por ejemplo, si yo te debo dinero o el asunto del dinero es muy delicado para mí. Yo no le quiero deber nada a nadie, ni quiero aprovecharme, ni me voy a pelear contigo si me pediste 2 pesos, ¿me entiendes? No me quiero aprovechar, porque tengo algo como muy grabado de que aprovecharme no me hace bien, pero Bueno. Es exageradamente mi forma de no quererme aprovechar, porque yo creo que viene de otras vidas donde me habré aprovechado mucho y ya es algo que no quiero volver a repetir. Por ejemplo, otro ejemplo, con Carmen, mi amiga Carmen, que es la medium. La medium. Carmen ella es una medium muy seria, a mí me encanta, porque tiene primero es muy aséptica y tiene escéptica, es decir, todo lo que recibe lo pasa lo siente, vamos, no así cualquier cosa acepta, ¿no? Y otra cosa, es muy sencilla, ella nunca quiere llamar la atención con esto, porque ella me contaba que en otra vida había tenido el mismo talento, el mismo don, pero lo había mal utilizado, o sea, había una parte de ella o ella o él, porque no sé si fue como hombre o como mujer, que lo había aprovechado para sentirse superior y se había de alguna manera aprovechado de otros por este don. Y ahora en esta vida es que cualquier cosa que tenga que ver con llamar la atención o que ella es medium y que wow, no, es como no quiero saber nada de eso, o sea, ¿sabes? Venimos ya con cosas aprendidas que ya no queremos volver a repetir, que tiene que ver con haberlas hecho en otras vidas, pero que cuando llegamos del otro lado, al ver el daño que hemos generado, no lo queremos volver a repetir. Porque, Jocelyn, dime. ¿te interrumpo un segundo? Sí. Hay muchas preguntas de un nivel muy, muy elevado, o sea que si las preguntamos van a quedar mucho colgados ahí. Okay, va. Pero lo que sí te quiero preguntar es en relación a la reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación como un hecho temporal, lineal, o el alma o el espíritu
está en un lugar, digamos, que no existe el lugar, sino que es un estado, donde no existe el tiempo ni el espacio. Entonces nos confrontamos a dos realidades, ¿ah? Una terrenal, medida por el paso del tiempo, y una atemporal. Entonces, si el espíritu reside en el espacio o en el estado atemporal, ¿cómo se explica la reencarnación? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a ver. Cada uno de nosotros tiene un alma, ¿ok? El alma es el vehículo del espíritu. O sea, el espíritu, para poderse manifestar en esta dimensión, necesita primero un vehículo que es el alma, y a su vez, o sea, es decir, baja su frecuencia al entrar en un alma. O sea, el alma es un vehículo de una frecuencia menor que el espíritu, y luego el alma, para poderse manifestar aquí, necesita de un vehículo de una frecuencia inferior, más baja, que es el cuerpo humano. Entonces, la chispa divina está teniendo experiencias a través del alma, ¿okay? El alma es la que está evolucionando, porque el alma es la que se incorpora, digamos, un aspecto del alma se incorpora al cuerpo físico, pero en este caso al cuerpo físico de Jocelyn, un aspecto de mi alma y un aspecto de tu alma está incorporado al cuerpo físico de Marcelo, pero al mismo tiempo esta alma está incorporada en muchos otros cuerpos, ¿ok? Al mismo tiempo, y al mismo tiempo reside en dimensiones superiores. Está residiendo en la cuarta, quinta y sexta dimensión, reside en porque somos multidimensionales. El alma es multidimensional, entonces se manifiesta al mismo tiempo en la tercera dimensión, en muchos cuerpos, para tener muchas experiencias al mismo tiempo que van... Y en otros tiempos. Y en otros ¿no? tiempos. En otra época, contextos. En otros tiempos, y al mismo tiempo se está manifestando en otras dimensiones, no solamente en la tercera dimensión. Es muy complejo para nosotros entenderlo, pero es así como funciona. Esta era una pregunta que llama la atención, porque me dice, ¿existen las reencarnaciones inmediatas? O sea, un accidente y vuelvo inmediatamente. ¿Quiénes son los que se reencarnan teniendo la misma identidad y la misma conciencia de sí mismos? A ver, la pregunta, perdón, yo sigo peleándome con este celular. A ver, hazme la pregunta, a ver. La pregunta es si existe la reencarnación inmediata, y yo le agregué, tiene que ver a veces esa reencarnación inmediata, que hay incluso algunos reportes en el cual la persona muere y al poco tiempo aparece, tiene la misma conciencia y el sentido de haber sido una determinada persona. Esa persona no alcanzó a elevarse espiritualmente, que mantiene toda esa información. Mira, yo solo puedo compartir lo que yo entiendo, ¿eh? Lo que yo entiendo, por ejemplo, de una reencarnación inmediata es que puedes reencarnar inmediatamente desde el bajo astral. Es decir, el bajo astral es ese nivel de conciencia en el tránsito donde seguimos fuertemente apegados a la tierra, en el que ni siquiera estamos tan apegados que ni siquiera alcanzamos a ir a la luz y volvemos a reencarnar. Exacto. Estas almas, las almas que reencarnan, que seguramente igual nos ha pasado a nosotros en otras vidas, ¿eh? Una cosa es la conciencia que tenemos en esta vida y otra cosa es la conciencia que podemos estar en otra vida al mismo tiempo. Pero generalmente las almas que reencarnan de inmediato tiene que ver con que siguen fuertemente apegadas, van al bajo astral y vuelven a regresar. Son almas que están viviendo vidas. Ese me fue el volumen. Ok, ahora, si la pregunta tiene que ver si volvemos a reencarnar de inmediato ya estando en la luz, o sea, volver rápidamente, digamos, ya estando en la luz, eso sí no lo puedo. Esa es otra posibilidad. ¿Eh? Ok. Eso sí no lo. No, esa es otra posibilidad, pero es más difícil, parece. Eso no lo puedo, eso no he tenido, no lo sé, la verdad, porque el tiempo, ya estando en la luz, el tiempo físico, porque es que el tiempo ni siquiera existe del otro lado, entre una vida y otra, viniendo de la luz, no lo sé. Bueno, hay tantos temas por hablar, pero quiero preguntarte qué pasa con las personas que mueren de manera imprevista, por ejemplo, un accidente, una enfermedad dramática o incluso el suicidio. ¿Qué pasa con ellos? Oye, perdón, que aquí hay alguien que dice que no se escucha. Bueno, ¿qué pasa con alguien? Es que un minuto que no se escucha, pero ya ahora sí. Ok.
¿Qué pasa con alguien que muere, que se suicida o que muere de un accidente? Vamos a hablar de alguien que muere de un accidente. Generalmente cuando mueres violentamente y de repente, porque un accidente generalmente mueres enseguida, vamos, muchas veces el alma no se da cuenta de que está muerta. Hay muchas almas que mueren, llegan del otro lado y no se dan cuenta que están muertos porque siguen vivos. Entonces, como ven a sus seres queridos. Es como la película es que El Sexto Sentido, la película del Sexto Sentido, con Bruce Willis, para el que no la haya visto, es la mejor película que yo he visto para poner el caso de alguien que muere de un accidente y no se da cuenta. Porque sigues viendo lo que dejaste y lo que pasa es que cuando llegamos al otro lado seguimos tan vivos como estábamos aquí. Y el cuerpo que nos acompaña del otro lado es bastante parecido todavía a que es el cuerpo emocional. Entonces nada, ¿qué pasa? Hay que rezar por ellos. Básicamente están del otro lado esperándolos. Y lo que siempre lo que más ayuda son los rezos, las oraciones. Ahora, ¿qué pasa con alguien que se suicida? Esto sí es cada vez hay que tener más educación sobre este tema. Porque al que se suicida hay que ayudarlo muchísimo, muchísimo. Primero que nada, en general, puede ser que haya alguien que se suicide y sepa que la vida continúa y que sepa lo que tiene que hacer cuando llegue del otro lado, que es, no importa lo que hayas hecho, pedir ver la luz, porque para ver la luz no importa ni lo que hayas hecho, no hay más que pedirla y la luz se hace de inmediato. Pero como todavía no se tiene tanto conocimiento de cómo transitar, porque, insisto, tú pides ver la luz y la luz se hace. Y ya en la luz pasarás por toda una serie de etapas que ya no las hablamos hace un rato, de etapas que son las que tú vas a tener que pasar para tú entender tu proceso, dónde estás, por qué has hecho lo que has hecho y qué necesitas hacer para dejar de hacer, sobre todo lo que le hizo daño a otros y a ti. Entonces, no, porque es que la gente dice así, ¿cómo va a ser que alguien que acaba de matar a alguien o alguien cruel que va a ir de inmediato a la luz? Si la pides, vas de inmediato a la luz. Pero como te digo, ya en la luz te darás cuenta de muchísimas cosas, como esa película que insisto, que la película donde tú vas a sentir el daño que le has hecho a todos los demás. Y eso no necesitas ningún castigo, ya con eso, o sea... Suficiente. Ok, ahora, en el caso del que se suicida, para no perderme, generalmente llegas del otro lado y entonces, claro, si pensabas que todo se acababa, el primer shock es que estás vivo. El segundo shock es que no has resuelto nada porque llegas en el mismo estado mental y emocional que en el que te fuiste. Aunado que además te das cuenta del daño y el dolor que has producido. Entonces, aunado a que tu sufrimiento, o sea, uno se suicida no para dejar de vivir, uno se suicida para dejar de sufrir. O sea, es una respuesta a un sufrimiento enorme que te lleva a tomar una acción porque quieres un cambio. Liberarte, claro. Y quieres un cambio y se vale. Entonces tú llegas del otro lado y entonces no hay cambio. Bueno, sí, hay cambio, sí, de dimensión, pero no hay un cambio en el sentido del sufrimiento está ahí. El dolor que le causas a tus seres queridos. Entonces, lo más importante en el caso de alguien que se suicida es que nosotros, los que nos quedamos, es, desde luego, rezar por ellos, decirles que respetamos su decisión, que tienen que seguir su proceso, que no se detengan por nosotros, que se perdonen, que nosotros vamos a estar bien, que pidan ver la luz, que no hay ningún castigo, que ya cuando vean la luz entenderán y se les ayudará. Entonces, y ya ellos, si rezamos por ellos y piden ver la luz, llegarán a donde tienen que llegar y es el mismo proceso para todos. Todos llegamos a la luz al nivel que nos corresponde, todos vamos a ver la película de nuestras vidas, todos vamos a empezar a abrir nuestro entendimiento a de qué se trata estar aquí. Ahora, no he hablado de las diferentes etapas, me quedé en la película, no sé si quieres que siga o vamos a otra pregunta. A ver, hay varios temas porque en realidad, por ejemplo, la presencia, cuando uno habla de presencia que están en una casa, por ejemplo, tiene que ver con estas almas que están muy apegadas y que no quieren ir a otro plano, me refiero, algo así. Bueno. Lo otro es que cuando nosotros
hemos decidido venir a este plano físico, traemos un plan previo, más o menos con cierto alineamiento, y que hemos acordado y tenemos ciertos pactos o tratos con otros que están acá presentes, nuestros padres, hermanos, etc. ¿De qué forma eso condiciona el hecho de saber que en qué momento nosotros encontramos que ese desafío era muy, muy pesado para poder soportarlo y decidimos cortar con nuestra vida, o por el contrario, decidimos ir hacia adelante y, ¿cómo se llama?, ser fieles a lo que nos comprometimos? ¿Ah? La pregunta en ese caso es, ¿existe esa fuerza que nos lleva a poder hacer en nuestra vida lo que nos propusimos antes de venir? Es muy buena pregunta, porque efectivamente todos venimos con un plan que se llama el plan prenatal. Es decir, desde nuestro ser superior se planea las circunstancias, las situaciones, con quién vamos a encarnar, para tener las circunstancias exactas, para seguir purificando nuestro karma, para seguir limpiando aquellas actitudes basadas en la negatividad, en el miedo, vamos a decir. Entonces, y vendremos también con todas las cualidades que hemos ido desarrollando también. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces nos proponemos a veces queremos avanzar mucho y a lo mejor nos proponemos un plan difícil. Elegimos circunstancias que van a ser de mucho reto, que nos van a enfrentar a patrones muy antiguos de miedo de enfrentar ciertas cosas. Entonces, a veces esas circunstancias ya en vida, por supuesto que en vida se nos olvida cuál es el plan prenatal, y en vida se nos empieza a hacer muy difícil, ¿verdad? Porque entro en una depresión o porque no puedo con las emociones que me genera lo que está pasando, y entonces entro, bueno, no que entre, sino que tengo una adicción fuerte, empiezo a caer en enfermedades, en situaciones como depresión, adicción, que me están minando mi fuerza para enfrentar a lo que vine, ¿no? Entonces, la persona que pregunta dice, ¿en qué momento se da la posibilidad de seguir adelante, verdad? Hay gente que se derrota por completo, que toca fondo y que de ese fondo renace, ¿no? Gente que ha tocado fondo con grandes depresiones o adicciones, y se levanta, ¿verdad? Sí. Y se levanta. Pero otros simplemente no pueden y deciden quitarse la vida, ¿ok? Yo no sé si la pregunta va por ahí. ¿De qué depende de que alguien pudo? Y tampoco vamos a decir que todo es porque podemos, porque también la gracia de Dios tiene mucho que ver en todo esto. La gracia de Dios, porque el impulso viene de que abrimos la puerta a la gracia de Dios, es decir, al ser que somos, ¿ok? Vamos a ver, cuando todo depende de que yo puedo con mi manera de pensar y de sentir, es que ahí me pierdo, es que ahí es bien difícil salir adelante. Entonces, la depresión o la adicción lo único que hace es que yo entre en una espiral negativa de pensamientos negativos, como hablaba yo al principio de este programa, de pensamientos de que yo no puedo, nada más estorbo, no sirvo para nada, mejor me voy porque le estoy haciendo a los demás, soy un estorbo para todos, porque mi negatividad, el pensamiento, está completamente en el yo pequeño, en el que yo no valgo. O sea, es cero amor a mí o a nada. Y entonces, la gracia entra porque hay otros que también entramos, oye, a todos nos pasa esto de vez en cuando, en esa negatividad de que no sirvo para nada y mi vida es un fracaso y yo para qué estoy aquí y yo mejor me voy, ¿no? Pero es cuando tenemos prácticas o buscamos a Dios de alguna manera, ya sea porque rezamos, porque le queremos abrir la puerta a la luz que hay en nosotros, es cuando en medio de la negatividad, la gracia de Dios, pero porque le abro la puerta de alguna manera busqué ayuda, de alguna manera fui a un grupo de autoapoyo. Todos los grupos de AA, vamos, de adictos, es para eso, estoy abriendo una puerta. Entonces, yo creo que esa fuerza para la pregunta viene de que abrí la puerta a mi luz y eso me dio la fuerza para renacer. Ahora, supongamos, y
quiero continuar con esto. Vamos a decir que abrí la puerta y en esta vida tuve un despertar espiritual, ¿ok? Y de las cenizas renací. La de Fénix. Ahora, suponiendo que mi espiral me llevó más y más hacia abajo, cuando yo digo mi espiral me llevó más y más abajo, me llevó más a un, un rollo mental negativo personal, que termino mi vida, ¿ok? Pero porque ese rollo me está generando muchísimo sufrimiento, evidentemente, muchísimo sufrimiento. Entonces, termino con mi vida. Entonces, cuando llegue del otro lado, y claro, y cuando llegue a la luz, que llegaré pidiendo ver la luz, otra vez, es que siempre hay que pedir ver la luz, en la vida y en la muerte, es que no lo entendemos, o sea, se trata de abrirle la puerta a mi luz aquí y allá. Bueno, cuando llegue del otro lado y pida ver la luz, y ya llegue a la luz, entenderé yo que me quité la vida en esta vida, debido a un sufrimiento enorme, entenderé muchas cosas que no entendí aquí. Entenderé por qué entré en esa espiral. Entenderé que la vida era una oportunidad, que yo mismo me había propuesto estas dificultades. Pero puede ser que mi dolor sea tan grande que se me quede grabado el nunca jamás volverlo a repetir. Entonces, a lo que voy con esto, Marcelo, es que, señores, amigos, esta no es la única vida. Estamos en un proceso evolutivo que implica muchísimas vidas y muchísimas muertes. Entonces, en el proceso evolutivo de un alma, puede ser que haya una o varias vidas de suicidio. Puede ser que haya sido... La pregunta que nace de lo que me estás diciendo, justo para engancharlo, es ¿por qué elegimos el dolor y el sufrimiento para reencontrarnos con nuestra esencia? Bueno, hay dos cosas. Aquí hay una diferencia, Marcelo. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y quiero aclarar, porque la pregunta es ¿por qué elegimos el dolor para reencontrarnos con nuestra esencia? Vamos a ver. El dolor como seres humanos es inevitable. El dolor se produce cada vez que perdemos algo querido. Algo querido o alguien querido. Es decir, el dolor es inevitable porque hay un shock entre, pues sí, hay un dolor entre lo que me hacía feliz, entre lo que me daba seguridad y de repente no lo tengo. Eso por supuesto que lo que está haciendo es un dolor que viene de la separación de ese ser querido o de esa circunstancia o de esa situación, ¿ok? Hay un dolor de separación de lo que me daba felicidad. Eso es normal porque el principal dolor que tenemos todos los seres humanos es el dolor de habernos separados de la fuente, de lo que somos. Entonces, con cada pérdida en el plano físico, volvemos a recordar el dolor original. Entonces, a través de ese dolor, el dolor es lo que hace que busquemos más profundo. Es que, ni modo, el ser humano estamos tan apegados al ego, al deseo de que las cosas sean, estamos muy apegados a que las cosas sean de determinada forma para ser felices. Entonces, cada vez que yo, con el hecho de experimentar dolor, el dolor va en contra de mis deseos. Y con el solo hecho de experimentarlo, elevo mi frecuencia porque eso es anti-ego. El dolor es anti-ego. El vivirlo eleva mi frecuencia por encima del ego que no quiere sentir. Ahora, vamos al tema del sufrimiento, porque esto lo aclaran, sobre todo en el budismo es bastante claro cómo te explican la diferencia entre dolor y sufrimiento. Una cosa es el dolor de la separación, ¿no? Del shock de lo que está pasando. Y otra cosa es las capas de sufrimiento que le podemos agregar al dolor original. Las capas de sufrimiento tienen que ver con el pensamiento. Ahí es donde entra el pensamiento. El sufrimiento viene de, ¿pero por qué? Pero esto no debía de ser así, pero ¿por qué me sucedió a mí? Y entonces viene la culpa, pero yo debería de haber hecho esto, debería, hubiera, y si hubiera. Es decir, el sufrimiento viene cuando le agregamos las capas de pensamiento que están basados en la pelea de lo que está pasando. Ok, entonces no necesitamos el sufrimiento. El dolor sí, porque es lo que hace que el dolor, bueno, desde luego el dolor y el sufrimiento hacen que busquemos adentro. La pérdida de un ser querido, la pérdida de algo importante en mi vida, esa separación hace que yo busque la seguridad o que vaya a buscar
las respuestas adentro, en otra realidad que no tiene nada que ver con la externa. Me pareció una pregunta que tiene que ver con lo mismo, pero que es ¿por qué algunos piden un castigo? O sea, por ejemplo, si yo me comporté mal aquí, necesito necesariamente expiar o compensar eso. Es como, no, pero mediante un castigo, no mediante volver a la vida y volver a ponerme en otro lugar, en otro rol para poder compensar eso, sino que quiero ser castigado, o sea, merezco ser castigado. Una pregunta que aparece ahí. Mira, Ese merecer, ¿de dónde proviene? La idea de que merecemos ser castigados la tenemos, ¿cómo explicarte? Grabada casi que en cada célula, porque por nuestra tradición judeocristiana, que me imagino que es la de la mayor parte de las personas que estamos aquí escuchando hoy este en vivo, nos grabaron, o sea, es así como que nos machacaron, que si no éramos buenos, merecíamos el castigo. Esto, la verdad, tengo que decir que son nuestras tradiciones religiosas que metieron este concepto de castigo. Y probablemente, acuérdense que las religiones son humanas, y el decir que nos espera un castigo tiene que ver es una manera de controlar a las masas, controlarnos. Entonces, es humano, es una manera de controlar. Lo mismo le decimos nosotros a nuestros hijos pequeños: si no te portas bien, te voy a castigar. Es que lo hemos aprendido. En lugar de darnos cuenta que existe la ley de causa y efecto, cuando, como lo decía hace un rato, cuando yo actúo desde un lugar de desarmonía, basándome en el miedo para querer, ¿cómo se dice?, manipular o controlar lo externo, eso va a generar una desarmonía. A través de esa desarmonía es que yo voy a entender cuál es el camino. O sea, hay una consecuencia, hay un efecto, pero no es un castigo, es simplemente una oportunidad para entender cuál es el camino correcto. Entonces, todos aquellos de nosotros que creemos que merecemos un castigo, es una idea falsa, condicionada, que hemos mamado todos, y hay que cambiarla por aceptación, hay que cambiarla por aceptación de nuestro proceso y aceptación de nuestras fallas, porque eso es lo que eleva la frecuencia. No castigarnos, sino la humildad de aceptar que no somos perfectos. Exactamente. Yo nos va quedando pero súper poquito tiempo y quería leerte esta frase que encontré en tu libro que me parece muy notable y que dice que, dame un segundo aquí, no entender el amor en el fondo es no entender el significado de la vida. Bueno, es que no entender el amor es no entender el significado de la vida, porque es que la vida, vamos a entender que la vida, estamos aquí para recordar que somos amor. Entonces, la forma de recordarlo es que voy a actuar desde el desamor, desde el miedo, desde la impaciencia. Por ejemplo, cuando yo tengo impaciencia, ¿no? Muchas veces tengo impaciencia y le contestamos a otra persona desde esa impaciencia, ¿no? Contestamos como duramente, ¿no? Ok. Esa contestación dura va a generar una desarmonía, para empezar, en nosotros. Va a generar una desarmonía en el ambiente, va a generar una desarmonía en mí. Y es a través de vivir esa desarmonía que es mi deseo de que la siguiente vez, cuando sienta impaciencia, a ver cómo le voy a hacer para no hacerle caso, porque la impaciencia, perdón que me meta en esto, viene de pensamientos de que el otro o la otra debería de ser o más rápida o más eficiente o distinta de cómo está haciendo, ¿ok? Una cosa es que no me guste cómo está haciendo el otro y ya, si yo tengo que cambiar esa situación, ya veré cómo le hago después. Pero en ese momento en que está sucediendo lo que está sucediendo y mi reacción viene pero debería de ser distinto, pero ¿cómo se le ocurre? Ya nada más que venga desde esa idea, ya va a ser que yo conteste desarmónica, genere una desarmonía. En fin, estoy en la vida para aprender que todo lo que viene desde ese lugar de no aceptación de lo que está pasando es falta, va en contra de lo que soy, va en contra del amor. Y quiero ser clara con esto. Yo me encuentro ahora a veces que veo lo que está pasando. No me gusta exactamente cómo está reaccionando la otra persona, pero a veces hay capacidad de ver
cómo hay un cortocircuito dentro de nosotros que se pelea con lo que está diciendo la otra persona. Hay un cortocircuito, ¿verdad? Hay una incomodidad. Pero si te quedas y observas esa incomodidad y no reaccionas, no dices nada, pasa. Déjalo pasar. Ya cuando estés más tranquila, ya verás cómo cambias o arreglas la situación. Pero en ese momento, si no reaccionas en base a esa incomodidad que tu pensamiento está generando, no se genera desarmonía. Se mantiene la armonía y ya después, desde la armonía, actuarás de otra manera. Ahora, para llegar, a ver, señores, si estamos en este cambio de conciencia, que lo que queremos es estar más basados en el amor, ¿ok? Y menos en los pensamientos que vienen del miedo de que esto no debería de ser así. Para yo llegar a no reaccionar desde el pensamiento que dice esto no debe de ser así, se necesita autoconocimiento, autoobservación. Lo primero que tengo que preguntarme es ¿qué está impidiendo que yo fluya mejor? Y claro. Exactamente. Al final uno es el causante de lo que manifiesta tu realidad. Y por último, Jocelyn, para cerrar, ¿qué significado o sentido tienen las enfermedades en nuestra vida? Porque siempre preguntan esta enfermedad, ¿por qué me tocó? ¿Por qué le tocó al vecino? ¿Por qué tocó a mi papá? ¿Por qué? Y hay una pregunta interesante respecto a una enfermedad. ¿El cuerpo sabe o el alma sabe su momento de muerte? Dos preguntas en una va a cerrar. Sí. Bueno, vamos primero con la enfermedad y luego con la muerte. Las enfermedades se generan, primero, nosotros, claro que aquí no voy a explicar todos los cuerpos, pero nosotros tenemos 7 cuerpos. El físico es el único que vemos, pero nosotros también tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental que se divide en inferior y en superior. Nosotros generalmente solo estamos identificados con lo que vemos, este cuerpo, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Todo este estrés generado primero en el cuerpo mental inferior, que viene precisamente, mientras yo más me peleo con que las cosas tendrían que ser diferentes, esos pensamientos generan emociones de contracción, generan estrés. Esos pensamientos y esas emociones generan contracción en el cuerpo físico. Después de mucho pensamiento negativo acompañado de emociones negativas, se genera la enfermedad en el cuerpo físico. Entonces, la enfermedad no es más que una respuesta a algo en nuestros cuerpos mentales y emocionales que están vibrando en la negatividad. Eso no quiere decir que si yo tengo en estos momentos de mi vida un cáncer o una enfermedad autoinmune del sistema inmunológico, una enfermedad difícil, eso no quiere decir que me la esté generando necesariamente en esta vida. Esto puede venir de otras vidas donde patrones míos mentales y emocionales negativos quiere decir que vibran en esa idea de separación y de miedo, han generado que en esta vida elija yo una enfermedad difícil para que a través de la enfermedad y de la aceptación de la enfermedad purifique y transforme esa negatividad que se había acumulado en mis cuerpos emocionales y mentales. Entonces, no necesariamente viene de esta vida, puede venir de otras. Así que la enfermedad en esta vida no es más que un regalo, una gran oportunidad para empezar a vibrar más alto. ¿Cómo? Aceptando lo que está pasando, aunque me pelee muchas veces, no importa. Yo me puedo pelear 1000 veces con algo, pero cada vez que yo me acuerde, vuelve a la aceptación. Pide ver la luz, ayúdame a aceptar esto. Deseo ver la luz. Ok, eso es con el tema de la enfermedad. Ahora, el alma. Nuestra alma que vibra en dimensiones superiores, que está en la 4ª, 5ª y 6ª dimensión, que está en nuestros cuerpos superiores, que es desde donde se eligen las circunstancias que elegimos vivir en la 3ª dimensión, ¿ok? El aspecto de nuestra alma que va a vivir en este cuerpo, con estas circunstancias actuales, también elige el momento de morir. Aunque no siempre está esculpido en piedra el momento de morir, se puede adelantar o se puede atrasar, pero en general el alma elige el momento de morir, la forma de morir, el tipo de si va a ser violento, si va a ser en paz, es decir,
no se iba a hacer en paz, pero el tipo de muerte también la elige, dependiendo de lo que queremos experimentar. Por ejemplo, el morir en un cataclisma, o el morir, por ejemplo, en las Torres Gemelas, o el morir en un atentado, en las muertes masivas, en un incendio, en un derrumbe, no es casualidad. Son muertes que nuestra alma elige de antemano por varios motivos. Uno, porque las muertes violentas elevan nuestra frecuencia, porque de karmas de negatividad que hemos generado en otras vidas, si yo ahora elijo morir violentamente, como va en contra de los deseos del ego, eleva mi frecuencia, me ayuda a purificar karma. También una muerte masiva, elegir una muerte de ese tipo, como las muertes masivas ayudan al despertar de la conciencia, porque cuando mueren muchas gentes, todos los que nos quedamos, nos hace vibrar en querer ayudar, en querer ser más unidos, en querer volver a la fraternidad. Entonces, también una muerte morir, por ejemplo, en una muerte masiva, ayuda al despertar de la conciencia. O sea que eso también ayuda a elevar mi frecuencia. Las muertes ahora que se están dando por COVID, por ejemplo, muchas de estas muertes que muchas almas no han podido despedirse de sus seres queridos, y seres queridos que se quedan aquí no han podido despedirse, tampoco es casualidad. Morir sin poderte despedir es algo que se elige de antemano como una prueba de desapego. El desapego es que me tengo que despedir, es que no le dije que lo perdonaba, es que no le dije que la quería. Todo eso ayuda a desapegarte de lo que tú crees que tiene que ser. Siempre la clave para elevar la frecuencia, tanto del otro lado como de este, es la aceptación de las cosas como se dieron. Si yo no me pude despedir, yo alma que se va, o yo alma que se queda, es porque es una prueba que yo misma he elegido para desapegarme de lo que yo creo que tiene que ser para mi felicidad. El que se va a llegar a la luz y va a pasar a mejor vida, se haya despedido o no. Además, nunca estamos... ¿Y el alma sufre? En esta violenta muerte, ¿el alma sufre? No. Esa es una pregunta. El alma no sufre, vamos a ver. En las muertes violentas, el alma no sufre. El alma sale del cuerpo, se empieza a despegar. En el momento de un sufrimiento intenso, el alma ya salió del cuerpo, o sea, no se pasa por un sufrimiento intenso. Y aquellas que tuvieron que pasar por un sufrimiento intenso físicamente, pero ya sea por una enfermedad, no porque hayas muerto en un derrumbe, o porque hayas muerto quemado, porque hayas muerto, no. A veces, si hay sufrimiento físico, que a pesar de la morfina que te estén inyectando, sigue habiendo un sufrimiento físico, porque hoy en día, digo, gracias a la morfina, ya casi no sufrimos, pero si todavía lo hay, hace poco un amigo me dijo que su hermana había sufrido mucho dolor físico hasta el final. Muchas veces eso también lo elegimos. ¿Por qué? Cuando nos pasamos vidas en las que hemos huido de enfrentar nuestros sufrimientos, no estoy hablando de sufrimiento físico, cuando nosotros nos pasamos vidas donde no queremos enfrentar el dolor que nos provocan ciertas situaciones, cuando vivimos escapando de lo que sentimos, porque el estar en contacto con lo que sentimos, enfrentar lo que sentimos, es también una puerta hacia la luz, porque el cuerpo emocional se eleva cuando nos permitimos sentir. Entonces, en esas vidas donde nos la hemos pasado huyendo de lo que sentimos, que es cuando utilizamos sustancias o somos hiperactivos, adictos a toda clase de cosas, a veces elegimos una vida donde vamos a vivir un sufrimiento intenso donde ya no hay escapatoria, ¿ok? Ni la morfina me lo quita. Lo tengo que vivir, es una manera otra vez de elevar la frecuencia por aquellas vidas en donde me la pasé huyendo de eso, ¿ok? Son compensaciones, son compensaciones. Oye, yo, Celine, te tengo que hacer una confesión. Normalmente se corta la transmisión y parece que hoy día los espíritus están muy contentos de que estemos hablando de esto porque llevamos más tiempo de lo habitual. Bueno. Y te quería preguntar, ahora que tú nos has enseñado tantas cosas del mundo, digamos, del más allá, para ponerle un nombre, ¿de qué nos sirve eso nosotros ahora, los mortales,
tener este conocimiento de lo que tú nos has hablado, para cerrar, y agradecerte tu presencia, tu conocimiento, tu bondad, todo. Ay, Marcelo. Bueno, ¿cómo que de qué nos sirve? Vamos a ver. Por eso pregunto, tú sabes, ¿qué nos sirve? Vamos a ver para concluir y cerrar esta maravillosa conferencia live con mi querido Marcelo, que además está en mi curso y mañana te voy a ver ahí. Nos vemos. Ahí te veré. Para cerrar, ¿de qué nos sirve? A ver, señores, si yo entiendo que mi propósito es recordar que soy amor, ¿ok? Que empezar a ver, ver todo aquello en mí que sigue y que la principal, vamos a ponerlo ya para aterrizarlo más fácilmente, la primera manifestación del amor que ya podemos ver aquí tiene que ver con la aceptación de las circunstancias como se nos presentan, la aceptación de mí misma como soy, la aceptación del otro como es. Entonces, a lo mejor me voy a seguir peleando conmigo, con el otro o con las cosas, pero ya tengo conciencia de que mi esencia, que yo me uno al otro, me uno a mí misma, me uno a lo que soy, cada vez que acepto un poquito más quién soy y quién es el otro. Si yo ya empiezo a entender que se trata de abrirme a las cosas como son, que no quiere decir que me vuelvo un ente amorfo que ya no se pelea ni dice nada de nada, no. Vamos a seguir luchando por lo que queremos mejorar, tanto en nosotros como en la vida. Pero la base siempre tiene que venir de el amor a lo que soy, a lo que es, de la aceptación, porque mi crecimiento no tiene que ver con que las cosas sean perfectas. Mi crecimiento tiene que ver con que yo muestre más amor a mí y a los demás. Y a lo que es cómo abro la puerta de la luz que soy a lo que está sucediendo. No cómo hago para que las cosas y yo y los demás seamos como yo quiero o creo que debemos de ser. Así terminamos. Muchas gracias. Okay. Un abrazo y nos estamos viendo. Nos vemos. Muy agradecido de todo corazón. Gracias, Marcelo, y gracias a todos por acompañarnos. Mucha gente. Eso. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.